Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ok. Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo diseñar un sistema de protección integral para centro de datos. Aquí tenemos que tener varias vertientes, pero lo primero, antes que nada, es definir qué es un centro de datos. Un centro de datos es un lugar donde almacenamos información, puede almacenarse videos, puede almacenarse música, datos en sí. Por ejemplo, también podemos almacenar páginas web, podemos almacenar mil y un cosas. Ok. Ese almacenaje necesita tener condiciones óptimas. ¿Qué es condiciones óptimas? Una cierta temperatura, un cierto, una cierta cantidad o resistencia al magnetismo, evitar la generación de cargas estáticas, evitar ciertas condiciones que vayan a afectar el funcionamiento de un data center. Ok. Viendo todo esto, lo que podemos observar es lo siguiente. ¿Qué otras partes pueden influir en la concentración o de la protección de un data center? Muchas. Sistema de videovigilancia, controladores, switches automáticos, red interna de trabajo, racks, cableo estructurado, y un sinfín de cosas que se le podrían llegar a añadir. Access point, uh, cosas por el estilo. Entonces, todos estos equipos tienen que protegerse siguiendo algo que se le llama protocolo de seguridad. ¿Qué es eso? Bueno, la primera forma o la primero que vamos a estar protegiendo son a las personas. ¿De qué los vamos a estar protegiendo? De corrientes indeseables, de tensiones de contacto, paso y fallas de aislamiento, es decir, cortocircuito. Estos eventos se pueden generar en un data center. Corrientes indeseables puede ser un voltaje muy intenso el que se puede llegar a generar en el rack, haciendo que tengamos un chisporroteo a lo mejor cuando se conectan los dispositivos. Pero imagínense que llega alguien con un marcapasos a un data center y llega a tocar este dispositivo. Pues esta persona puede llegar a sufrir un paro cardíaco solamente con esa pequeña o ese pequeño incidente. Las tensiones de paso y contacto va muy de la mano con corrientes indeseadas. Las tensiones de paso son aquellas que llegas y das un paso y hay una diferencia de potencial o diferencia entre voltaje entre un pie y el otro. Para eso son los pisos falsos. Y las tensiones de contacto son cuando llegas y tocas algo. Ahora, ¿qué es lo segundo que tenemos que ver en este tipo de protecciones? Bueno, tenemos que ver primero la protección de las personas, segundo la protección del equipo. ¿Esto cómo lo realizamos? Viendo que se cumpla lo que es o que estemos protegidos contra la falla de aislamiento, igual el cortocircuito, y hacia los disturbios que pueda haber en nuestras instalaciones, sobre tensiones transitorias, armónicos, alguna corriente de retorno, y de ahí en fuera podría ser un bajo factor de potencia, flickers, una disminución del voltaje. Todo eso puede llegar a afectar nuestra instalación de centro de datos. Ahora, no solamente tenemos que ver eso, sino que sea un correcto drenado. ¿Por qué? Porque si drenamos un mismo dispositivo por dos cables hacia una barra, esto va a hacer que tengamos algo que se les llama loops o lazos. Estos loops o lazos generan una corriente no deseada en el sistema de puesta a tierra. Es decir,
se llega a drenar y vuelva a retornar hacia nuestro equipo. Entonces, ya viendo estos 3 puntos, posteriormente, ya después de lo anteriormente mencionado, viene lo que son protección de datos. ¿Eso cómo se da? Con un suministro continuo, es decir, que por ningún motivo se termine el suministro eléctrico hacia una instalación. ¿Cómo se da eso? Por medio de UPS, por medio de generadores o por medio de algún sistema que también tiene que estar aterrizado para que tengas un correcto drenado de toda la corriente de arranque que puede generar. Y al finalizar, vienen lo que son las condiciones ambientales, lo que les comentaba. Temperatura, flujo de aire, que eso ya se encarga más lo que es la infraestructura. Bueno, ¿cómo protegemos a las personas? Hablando ya en específico, ¿qué corrientes indeseadas hay en una instalación? Sobretensiones transitorias, corriente estática, corriente de cortocircuito y descargas atmosféricas. ¿Cómo se protege cada una de estas? Bueno, con diferentes dispositivos. Ahora, también lo que hace un momento comentaba de la tensión de paso. Es decir, la distancia que hay en un paso o la diferencia de voltaje que hay puede generar una corriente que pueda afectar al ser humano o que puede transportarse a través de los pies. Y la tensión de paso y la tensión de contacto es cuando alguien toca algo y se drena a través de la persona hasta la planta de los pies. Ahora, las fallas de aislamiento, el famoso cortocircuito. ¿Por qué se puede dar? Un corto directo provocado o ya sea porque ya están muy viejos los aislamientos, un sobrecalentamiento del circuito, porque estemos sobrecargando algo, ya sea una tarjeta, ya sea un cable, puede ser cualquiera de estos dos, o un incorrecto dimensionamiento del equipo de respaldo. También esto te puede dar una falla de cortocircuito. Ok. Posteriormente, vamos a estar protegiendo el equipo. ¿Cómo lo vamos a proteger? Por medio de protectores de sobretensiones transitorias, es decir, supresores, la distorsión armónica con respecto de filtros armónicos y la sobretensión por medio de supresores, filtros armónicos y un bajo factor de potencia sería el banco de capacitores. El correcto paso del drenado. Ok. ¿Cómo se debe de hacer una instalación? Se tiene la barra del rack en la parte inferior. Este es el rack. Aterrizamos los dispositivos hacia el rack, hacia la barra, perdón. Y esta barra iría hacia una barra de distribución. Perdón. Que sería la que está aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Llegar con un dispositivo o un cable y aterrizarlo en el rack. Y ya que todos vayan aterrizados al rack, vamos a ver qué efecto se produce. Suponiendo que tenemos aquí un disturbio, un cortocircuito en el, no sé, grabador o lo que tengamos en la parte superior,
Lo que va a suceder es de que la corriente va a estar circulando a través de estos dos añadidos y de ahí se iría hacia el sistema de puesta a tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner o colocar una barra en el rack, en la parte inferior o al costado, y todos los racks o todos los elementos o activos del rack se tienen que aterrizar hacia esa barra y esa barra hacia una barra de distribución. Ahora, esta barra de distribución va a tener contemplados ciertas cosas. ¿Qué sería? Aterrizar el tablero secundario y aterrizarlo aquí también un supresor que está en la parte superior. ¿Vale? Ahora también se tiene que tener en cuenta cuando tenemos un piso falso. Si en determinado caso tenemos un piso falso aquí, varias patas del piso falso o soportes del piso falso, todas estas deben unirse entre sí y mandar un disparo o una conexión hacia la barra de tierras principal, no a las de aquí. Cuando tenemos ya eso, ya podríamos decir que tenemos el piso falso también aterrizado. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? Mandar el piso falso hacia la barra del rack o el piso falso directamente no aterrizarlo. ¿Sale? Ahora para los datos se necesitan equipos de respaldo. Esos equipos de respaldo pueden ser UPS, pueden ser plantas de generación. Y hay otro tema también, que son las condiciones ambientales, que es cuánta temperatura se necesita para mantener el rack funcionando en buenas condiciones. Con respecto de la ICREA, te dice que debe de ser una temperatura de 5 a 35 grados y dependiendo de cuál sea tu intervalo óptimo, pues sería el ajuste. Ahora, viendo lo que es la pirámide o la pirámide de calidad de energía, veríamos que lo primordial es el sistema de tierras, ya que debido que si no existe esto, no existe una protección real hacia un sistema de pararrayos, no podemos drenar ninguna corriente de un filtro, ni de ningún regulador, ningún respaldo de energía, y no podemos tener una referencia viable para el monitoreo ni el mantenimiento eléctrico, obviamente. Ya teniendo todo esto aterrizado, ya podemos pensar en algún concepto general que se llama calidad de la energía. Es decir, tener sistema de protección contra tormentas eléctricas, filtros, regulación de tensión, respaldo de energía y mantenimiento. Ahora, la tierra física, como ya todos sabemos, es un elemento para que puedas aterrizar tus equipos. Entonces, es necesario para tu instalación. ¿Para qué sirve? Básicamente para drenar cualquier corriente que tengamos, como por ejemplo, proporcionar seguridad hacia las personas, proteger la infraestructura, estabilizar el voltaje, disipar las corrientes de rayo, eliminar tensiones transitorias y drenar cargas estáticas. ¿Ok? Con lo que vimos, ¿qué tipo de normativa vamos a tener en cuenta? Principalmente las mexicanas. NOM 022, NMXJ 549, NOM 001 y NFPA 780, que es de protección contra rayos, igual que la 549.
Ahora, vamos a hacer el dimensionamiento de un centro de datos. Por ejemplo, vamos a suponer, no sé, 4 racks que van a estar aterrizados hacia un sistema total ground. Okay. O no sé si tengan ustedes un ejemplo o si tengan alguna duda hasta el momento. Que hasta el momento no hay dudas ni comentarios. Okay. Ok. Vamos a utilizar esta de aquí. Vamos a suponer cuatro racks instalados, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, como les había comentado, es tener su barra de tierras. Entonces aquí ya tenemos 4 barras de tierras. Estas 4 barras se van a ir aterrizadas hacia una barra principal. ¿Ok? De esta barra principal se irían, en este caso, hacia un acoplador o si no, ya directamente a un electrodo total ground. ¿De qué capacidad? ¿Cuánto es la capacidad general de un rack? Sería más o menos un kVA por rack. Entonces tenemos 4 kiloamperes. 4 kilovolts ampere. Esto, en cuestiones de corriente de cortocircuito, podríamos traducirlo rápidamente. Es por 2.0. Y una corriente de cortocircuito de esto sería alrededor de 80,000 amperes. Ahora, con esto, con los modelos de total ground, nos quedaría un TG70 amperes. TG70 AB. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo esta capacidad. El TG70 está dimensionado para que en una corriente de cortocircuito pueda drenar esa cantidad de corriente. Es mucha, pero es instantánea. Entonces, con un TG70 para 4 racks podrían aterrizar sin ningún problema. Ahora, ¿cuántas barras? 1, 2, 3, 4. Y esta es una de mayor dimensión. En modelos TG sería TG-UE10. Y las barras que están aquí abajo serían TG-UE-Rack. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con esto.
Ok, al parecer no hay preguntas, Irving. Ok. De esta manera podemos hacer un dimensionamiento de un proyecto, simplemente viendo algunos pequeños datos. Bueno, si no hay dudas, sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los teléfonos están a su disposición para que puedan darnos oportunidad de apoyarlos en lo que necesiten, en un proyecto, en una asesoría, en algo que les estén diciendo o comentando, y se les apoya sin ningún problema. Hasta luego.